La idea de esta presentación es poder compartir con ustedes eh, esta experiencia que tuvimos este año con respecto a la modernización del ciclo logístico de medicamentos e insumos biomédicos en el ámbito público de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros pertenecemos a la Dirección General de Sistemas de Información en Salud, que pertenece a su vez a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y de Gestión en Red, que es una de las subsecretarías del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, ya algo adelantó Sole, pero bueno, para presentarnos, las caras visibles, o por lo menos las de hoy, de este proyecto son la de Mercedes Pablo Araujo. Ella es médica, es líder del proyecto de CIMIS, trabaja en la Dirección de Sistemas desde el año 2017. Quien les habla, Valeria Zapico, soy farmacéutica, especialista en farmacia hospitalaria y estoy en la Dirección de Sistemas desde el año 2021. Eh, Está con nosotros en este proyecto Martín Triulzi. Él es licenciado en psicología, actualmente jefe de residentes de la Residencia de Sistemas de Información en Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y forman parte de este equipo de CIMIS también, más de 25 implementadores. Cuando nosotros hablamos de CIMIS, esas siglas significan ciclo integral de medicamentos e insumos sanitarios, y la razón de ser de este equipo, de esta línea de trabajo que forma parte de la Dirección de Sistemas de Información, es la de justamente informatizar el circuito asistencial y logístico de los medicamentos y de los insumos sanitarios en los hospitales y los centros de atención primaria de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Hay otras líneas de trabajo en la Dirección de Sistemas, para que tengan una idea, está la línea o el equipo que lleva historia integral de salud, el que lleva laboratorio, el que lleva tablas maestras, y en líneas generales podríamos decir que cada línea de trabajo está compuesta por un líder de proyecto, especialistas, implementadores y los residentes que como parte de su estancia formativa van rotando por cada una de estas líneas. Así lo tuvimos a Martín en varios momentos de la vida de Simis, y bueno, y por eso es que está con nosotros acompañando y presente en esta presentación. Bien, para empezar a poner contexto en esta charla, hablamos del ciclo de la medicación y de los insumos, y en realidad tenemos que hablar de dos ciclos, un ciclo logístico y un ciclo asistencial. Ese ciclo logístico que inicia con un pedido o una solicitud de un medicamento o de un insumo, que continúa con la recepción, que luego tiene distintos movimientos o distintas transacciones con ese medicamento o insumo, dependiendo del centro, del lugar en donde estemos. Si es una farmacia, puede ser un movimiento entre depósitos; si es un servicio de un hospital, puede ser entre servicios de un hospital, de manera de garantizar que ese medicamento o insumo esté donde tiene que estar en el momento en que se lo solicita. Finalmente, como parte del ciclo logístico, está la dispensa, es ese acto de entrega del medicamento o del insumo a un paciente o a un médico o a una enfermera. Si pensamos en el ciclo asistencial de un medicamento o insumo, como primer paso reconocemos el de la prescripción, el de la indicación, cuando el médico indica un medicamento o un insumo. En el mejor de los casos tendría que haber un acto de validación para confirmar o validar que ese medicamento, ese insumo es adecuado para ese paciente en sus condiciones y en las condiciones de su enfermedad o patología. Luego hay un paso de transcripción, que a no ser que la prescripción sea 100% electrónica y así todo, siempre aparece la transcripción eh, en algún momento. Luego tenemos la dispensa, que es esta etapa que conecta o que forma parte de los dos ciclos. eh, También que en el ámbito ambulatorio seguramente sea la entrega directa a un paciente, y en el ámbito de internación seguro sea la dispensa a un enfermero, a un técnico o a un médico, para dar lugar a la administración y finalmente al monitoreo, a esa etapa de seguimiento, que lo que tendría que hacer es evaluar que ese medicamento o ese insumo están siendo efectivos para la indicación para la que fueron seleccionados, están siendo seguros, no hay toxicidad y se puede continuar con esa indicación. Finalmente tenemos la trazabilidad, que abarca los dos ciclos y que podemos asegurarla solo si podemos saber en un momento determinado en dónde está
un medicamento o un insumo, si fue solicitado, si ya fue recepcionado, si fue indicado, si fue dispensado, si fue administrado a un paciente. Estos ciclos, como vemos, tienen muchos pasos. Podríamos agregarle complejidad, pero no lo vamos a hacer. Nos quedamos con el ciclo logístico. Y ahora vamos a hablar de un poco las modalidades de compra, ¿sí? Para ir cada vez ingresando más en esta charla. El principal paso, como veíamos, del ciclo logístico es el pedido. Lo que vamos a ver en esta diapositiva son dos modalidades de compra y de pedidos. Por un lado tenemos la modalidad de orden de compra abierta. En esta modalidad lo que se tiene es un listado definido de ítems, de insumos o de medicamentos, y cada ítem tiene un valor o un importe determinado, ¿sí? Así tenemos las órdenes de compra de medicamentos, de antisépticos, de descartables, de prótesis. Ahí lo que tenemos que saber es que si un efector en algún hospital o en un centro de atención primaria de la ciudad quiere solicitar un medicamento o un insumo que está en alguna de las órdenes de compra, lo que tiene que tener presupuesto, tiene que tener plata para poder hacerlo, ¿sí? También lo que tenemos que tener en mente es que como estos ítems tienen un importe o tienen un valor y las OCAs suelen durar mucho tiempo, en intervalos regulares de tiempo, los proveedores lo que suelen hacer es pedir una actualización de precios. Ese enalapril de 5 miligramos comprimido que en enero tenía un valor, bueno, en diciembre va a tener otro. Entonces, en el año el proveedor va a ir pidiendo actualizaciones de precios y se los van a ir autorizando o no. Y por el otro lado tenemos otra modalidad de compra que es la orden de compra centralizada. En esa modalidad de compra, el ministerio lo que hace, el Ministerio de Salud, es realizar una compra de determinados medicamentos o insumos en una determinada cantidad. Por ejemplo, solicita 200 frascos ampollas de albúmina. Esos 200 frascos ampollas de albúminas se van a almacenar en el operador logístico de la ciudad, que en este momento es OCASA. El operador logístico almacena y luego distribuye. Va a ir distribuyendo a medida que los efectores de la ciudad vayan necesitando de esos frascos ampollas de albúmina. Ahí lo que nos tiene que quedar en claro que el efector, ese hospital o ese centro de atención primaria, para solicitarlo no necesita presupuesto. Ahí no entra en juego la plata que tenga o no el efector para hacer un pedido. Y bueno, al no tener involucrado presupuesto, no hay tampoco actualización de precios. Esa compra se hizo una vez y ya quedó almacenada y disponible para distribuir. Bien, vamos a hablar un poco de los actores que están involucrados en cada una de estas modalidades de compra. Tenemos algunos actores que son compartidos entre las dos modalidades y otros que son específicos de una u otra. Cuando hablamos de actores comunes, el principal sería la Subsecretaría de Administración. Para el caso de órdenes de compra abierta, tiene entre sus tareas la de armar ese listado de medicamentos o insumos, cuáles son esos ítems que van a formar la orden de compra. Tienen como otra de sus tareas llamar a licitación para que los proveedores se presenten y concursen sobre esa orden, evaluar a los proveedores, evaluar también la solicitud de actualización de precios. Y para el caso de la modalidad de orden de compra cerrada, la función que tienen es la de justamente comprar esos medicamentos. Otro de los actores comunes a las dos modalidades es el efector o el establecimiento solicitante. Hablamos de un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires o hablamos de un centro de atención primaria de la Ciudad de Buenos Aires. Pueden tener la necesidad de pedir un medicamento que está en una OCA o de pedir uno que está en una orden de compra cerrada. Eh, Como actor común también tenemos a la Agencia de Sistemas de Información, para nosotros es más conocido como la ASI. La mencionamos acá porque la ASI es la responsable o la que hoy aloja al sistema que se utilizaba hasta principios de año para la solicitud de medicamentos e insumos, que es el SIB y que ahora enseguida lo vamos a estar viendo. Con respecto a actores específicos de cada modalidad de compra, en la orden de compra abierta, el actor principal que reconocemos es ASIGAF.
Las siglas significan Sistema de Gestión Administrativa y Financiera. En SIGAF es donde se carga el presupuesto, la plata, para que cada efector disponga para solicitar medicamentos o insumos. Y por último, los proveedores. Cada OCA tiene un proveedor asociado y en este momento son 6, 7 proveedores los que están eh, asociados a esas órdenes de compra. Así que también tenemos que conocerlos, saber cuáles son y como actor específico de la orden de compra centralizada tenemos al operador logístico o CASA. Como dijimos, está a cargo del almacenamiento y la distribución de los medicamentos que se compran por orden de compra cerrada. Bien, ahora vamos a hablar un poco del aplicativo por el que sí, órdenes de compra se solicitaban. ¿Sí? Ya vimos las modalidades de compra, vimos los actores involucrados y ahora vamos a ver cuál es el aplicativo que se utilizaba en los efectores de la ciudad para hacer los pedidos de medicamentos y de insumos. Este sistema de insumos biomédicos, el SIB, se implementó en los efectores de la ciudad a fines del año 2008, principios del año 2009, y con el SIB estaban cubiertas estas dos modalidades. O sea, los efectores hacían las solicitudes. El SIB también contaba con la integración para el caso de pedidos tipo OCA de SIGAF. Entonces, cada vez que el efector solicitaba, en ese momento se validaba si el efector tenía presupuesto o no, y eso estaba bien. Y una vez que ese pedido se aprobaba, el pedido quedaba disponible o visible para los proveedores, de manera que eh, puedan visibilizarlo, puedan prepararlo y entregarlo en los efectores. Pero el SIB empieza a tener algunas falencias o empezamos a necesitar algunas cosas del SIB que ya no puede darnos. Sí. Bien, surge entonces la necesidad de integrar este sistema de insumos a los aplicativos de SIGEOS. SIGEOS es el Sistema de Información Sanitario de la Ciudad de Buenos Aires, un sistema de gestión hospitalaria que tiene entre sus aplicativos, por ejemplo, una tabla maestra de fármacos y el pensar en estas integraciones entre el SIB y el aplicativo no eran posibles por la obsolescencia del SIB, los años que tenía, la tecnología, el mantenimiento. Necesitábamos también contar con mayor interoperabilidad con otros sistemas con los que ya estaba integrado. Hablamos de la integración con SIGAF y con proveedores. Necesitábamos un poco más de esas integraciones. Necesitábamos profundizar en las integraciones o darle a las integraciones pasos o funcionalidades que no tenían y que no iban a ser posibles con el SIB. Eh, no teníamos tampoco sobre el SIB gobernanza, al ser un aplicativo de la Agencia de Sistemas de Información, no podíamos nosotros requerir ajustes, solicitar reportes, eh, y bueno, y todo esto lo que hacía era dificultar la trazabilidad, ¿no? De no poder saber nosotros eh, desde que se solicita hasta que se dispensa un artículo, nos quedaba como otro sistema aparte, aislado, que solo permitía la solicitud de insumos. Y ahí la dejo a Mercedes para ver cómo sigue esto. ¿Ahí se me escucha? Perfecto, disculpen. Bueno, teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas que recién comentó Vale, se buscó pensar en una propuesta superadora que permita la trazabilidad de los insumos en todo el proceso logístico. Para esto tuvimos que realizar, bueno, relevamientos, entrevistas, mesas de trabajos donde incluimos equipos técnicos de SIGEOS, referentes de SIGAF, proveedores, AUCASA y usuarios finales, que son los que nos van a dar el puntapié inicial para ver, bueno, qué es lo que deberíamos utilizar como lo que estaba válido dentro del módulo del SIP para ir a una nueva mejora. De esta forma, junto con la empresa que desarrolló el módulo de medicación e insumos, que es Marquis, trabajamos en un nuevo módulo que se utiliza para la gestión de stock y la solicitud de compras.
Bien, lo que se buscaba con el módulo de medicación e insumos es poder incorporar la gestión de órdenes de compra. Para ello se diseñó y prototipó nuevas funcionalidades. Una vez que realizamos todo ese trabajo, tuvimos que empezar a hacer un trabajo inicial de homologación de catálogos. ¿Con quién? Bueno, una tarea que nos llevó muchísimo tiempo, que son con los proveedores, como por ejemplo de medicamentos, porque ahí tuvimos que tener muy bien homologado todo lo que es la parte de no solo los genéricos, sino también los productos comerciales. Hoy nosotros estamos desarrollando un circuito de novedades para que los proveedores nos puedan informar esos nuevos comerciales y también tuvimos que contemplar las funciones y tareas específicas de cada rol. Tenemos como los perfiles de auditor logístico, coordinador financiero y coordinador de pedidos. Bien, de la mesa de trabajo surgieron las dos propuestas principales para poder hacer esas solicitudes. Una de ellas es la orden de compra abierta. Tenemos, bueno, la carga de OCAS, que tiene que estar dentro del módulo de medicación e insumos, la solicitud de pedidos, que quiere decir por cada efector, validación en línea contra el presupuesto de SIGAF y la visualización de pedidos por parte de los proveedores. Esto ya estaba incluido en el módulo anterior del SIP y lo que nosotros hicimos como mejora fue el informe de entrega de los remitos por parte de los proveedores, que antes eso no lo podíamos ver, no lo podíamos tener visible, o sea, estábamos a ciegas, que es los que entregaban los proveedores. Y el punto más importante para nosotros, que es la confirmación de la recepción de los efectores, que esto impacta dentro de la gestión de stock de los hospitales y atención primaria. Bien, dentro de lo que es la orden de compra centralizada, lo que nosotros, bueno, acá trabajamos en la asignación de cantidades, la solicitud de pedidos por parte de los efectores y la validación del pedido. Como nueva funcionalidad, estamos trabajando una integración con Ocasa, que es el centro de depósito, donde nos van a informar las entregas y la recepción de dicho pedido. Bueno, acá nosotros podemos mencionar algunos beneficios de esta integración que se realizó. Uno de ellos es la optimización del proceso y solicitud de entrega. La otra es la mayor precisión en los registros. Y algo que es muy importante que antes no lo teníamos era la gobernanza para poder incluir nuevas OCAs sin restricciones, poder incluir nuevos insumos catalogados, disponibilizar reportes y la trazabilidad completa de los insumos. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que fue la implementación. Para esto realizamos una estrategia de implementación en conjunto con distintas líneas de trabajo. Nosotros, bueno, tuvimos como primera línea lo que trazamos es una reunión inicial o kickoff, una preimplementación, una implementación, dando soportes y haciendo un cierre de implementación. Algo importante que surgió de esta estrategia de implementación fue, bueno, que realizamos una reunión de kickoff, donde nosotros hicimos una presentación del proyecto completo, explicando la trazabilidad de todo lo que es el ciclo de la medicación. Lo hicimos en cada uno de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. En algunos hospitales contamos con la presencia y participación del ministro de Salud, el doctor Fernán Quirós, y referentes de distintas líneas de las subsecretarías del ministerio, como por ejemplo Cultura Organizacional, Administración, Hospitales. Dentro de los efectores estuvimos en total 7 días, donde estuvimos realizando nuevamente relevamientos. Cuando hablamos de relevamientos, hablamos de relevamientos de usuarios y centros de pedidos o depósitos, capacitación activa, configurando en el módulo los distintos perfiles para coordinador de pedido, coordinador financiero y centros de pedido. Luego estuvimos dando un soporte activo, luego estuvimos dando soporte pasivo, donde hasta el día de hoy seguimos dando ese soporte pasivo, ya sea por a través de vía telefónica o un ticket mesa de ayuda. Bueno, y hoy nos encontramos con el cierre de la implementación, donde estamos dando algunos ajustes y relevando propuestas de mejora. Estos son algunos números que surgieron desde la implementación.
Dentro de la implementación nosotros capacitamos aproximadamente a 571 usuarios, donde 544 son usuarios de los efectores y 27 usuarios de nivel central. Contamos con un equipo de 52 implementadores en in situ para que esto, perdón, contamos con 52 implementadores en terreno durante la implementación donde participaron aquí residentes, pues nosotros tenemos una residencia, también nos prestaron implementadores de las distintas líneas de trabajo, como por ejemplo el laboratorio, RIS, la historia. Se crearon 215 depósitos solicitantes, ¿sí? Como por ejemplo farmacia, hemoterapia, labo, rayos, entre otros. Tenemos en línea 88 efectores solicitando. ¿Quiénes son estos 88 efectores? Son 52 CESACs o centros de atención primaria y 36 hospitales. Tenemos aproximadamente casi 12.000 solicitudes de pedidos y más de 15.000 remitos informados por los proveedores. O sea, estos números nosotros antes no los teníamos, no lo podíamos tener en ningún lado, salvo que los hospitales nos los digan, o si no, bueno, hoy lo tenemos a través de reportes. Y algo no menor y muy importante también es que tenemos aproximadamente 2.500 artículos catalogados, disponibles para poder solicitar según la modalidad de compra, ya sea de una orden de compra abierta o una orden de compra centralizada. Bien, ahora la dejo a Vale. Estás muteada, Vale, estás muteada. Ay, perdón, ahí. Esperen que... Ay, espérate que no veo tu pantalla. A ver, ahí conclusiones, estamos en conclusiones. Bien, ahí sí, vamos. Bien, ya para ir cerrando, no queremos dejar de compartir eso, algunas conclusiones y lecciones aprendidas que tuvimos durante estos meses de implementación. La primera gran conclusión es la de la importancia de tener ese ciclo logístico ordenado eh, antes de empezar a pensar en el ciclo asistencial, ¿no? El ciclo asistencial que como uno de sus pilares tiene la prescripción electrónica para eliminar el papel, pero bueno, vamos a poder orientar al médico sobre los medicamentos a prescribir, sobre el ámbito en el que se encuentran, si es el ámbito eh, ambulatorio, si es el ámbito hospitalario, si hay disponibilidad de ese medicamento, solo si sabemos si tenemos el medicamento y dónde está ese medicamento. Así que si tenemos ordenado ese ciclo logístico. De esta manera también hacemos referencia a la trazabilidad, esa que habíamos mencionado en la primera presentación, eh, para empezar a tener otras conversaciones de otro tipo. Primero, entonces, empezar a pensar o conocer qué es lo que están solicitando los efectores de la Ciudad de Buenos Aires y qué no, qué es lo que están recepcionando, qué es lo que los proveedores están pudiendo de eso que se solicita entregar, qué es lo que se dispensa finalmente a los pacientes, qué de lo que se solicita se dispensa y qué no, para finalmente, bueno, poder hacer analítica predictiva, poder saber qué se solicita y tener un sistema más eficiente, ¿no? Con respecto a las lecciones aprendidas, bueno, una de las más importantes fue la de la multiplicidad de actores que tuvimos. El proyecto además fue largo. Las primeras reuniones con los equipos de SIGAF y con proveedores fue hace más de un año y medio. Entonces, no podíamos olvidarnos que ese mapa de actores que habíamos construido hace un año y medio, cada tanto teníamos que revisarlo y teníamos que saber si algo había cambiado en todos esos actores, si alguno se había incorporado, alguno se había bajado, algo había cambiado para que todos estén en conocimiento de la etapa que tenía el proyecto en cada momento. Con respecto al formato de implementación, bueno, ahí las alternativas que teníamos era la de la implementación de Big Bang. Nosotros teníamos un antecedente que era cuando habíamos implementado el módulo de medicación e insumos para la gestión de stock
en las farmacias de los centros de atención primaria y fue en todos los efectores al mismo tiempo, siempre con implementadores acompañando en cada uno de los efectores, cosa que ahora era imposible. Teníamos 88 efectores entre hospitales y centros de atención y los recursos nos quedaban cortos con 52 personas. Además, también el acompañamiento en hospitales iba a ser distinto. Necesitábamos varios implementadores en un efector, por eso la implementación tuvo que ser gradual y duró más o menos 2 meses. Empezó en inicios de junio y terminó en fines de julio con la implementación de los últimos centros. Con respecto a la comunicación estratégica y el trabajo colaborativo, bueno, comunicación estratégica, cómo vamos a comunicar cada actualización, es un tema pensarlo. Por suerte en la dirección de sistemas de información hay un equipo que es de comunicación y capacitación, pero bueno, ese equipo tiene unas reglas de funcionamiento y unas formas, ¿no? Ellos para mandar un mail necesitan de una antelación, necesitan de anticipación, necesitan de tiempo para preparar los materiales. Entonces, tener todo esto en consideración y trabajar colaborativamente para que sea todo de la mejor manera posible. Bien. Y para concluir, eh, decirles que nada, que en definitiva la modernización del ciclo logístico de medicamentos e insumos en el sistema público demuestra que la inversión en innovación resulta clave para poder lograr una gestión sanitaria más eficiente, transparente y de mayor calidad en toda la red. Por último, agradecerles y dejar algunas líneas de contacto por si hay alguna pregunta o algo que quieran decir.